la extensión que nosotros podemos tener en el caso de cada uno de estos apartados. Esto lo pueden consultar en esa liga que les digo, y no voy a tomar tanto tiempo en esto para poder esclarecer un poquito de dudas. Lo interesante, además de la extensión que estamos teniendo en cuanto al manuscrito, es cómo organizarlo, ¿sí? Cómo prepararlo. ¿Qué hago primero? ¿Hago el título primero? ¿O hago el resumen? ¿O qué es lo que voy a hacer? Independientemente de que aquí en la guía está primero el título, el resumen y es la escritura, en cómo nos piden generalmente un manuscrito, cómo prepararlo no va a llevar este mismo orden, ¿sí? Una sugerencia para poder preparar esto y que sea más fácil es la siguiente. ¿Sí? Primero, hacer las figuras y las tablas. Ahorita voy explicando cada uno de estos en ese orden. ¿Sí? Después la metodología, después los resultados, la discusión, la conclusión, la introducción, el resumen, el título. Vean que el título va casi al final, en el punto número 8. En el punto número 9 tenemos palabras clave. Al final ya los agradecimientos y las referencias, las cuales pongo entre paréntesis que esas tienen que ser realmente en todo el proceso, ¿sí? Desde que yo estoy empezando a escribir. Vamos a ver por qué. Que la mayoría de los comentarios de las revistas generalmente siempre se enfocan a referencias. Algo que tenemos problema, que no debería de ser, es justamente en cómo estamos referenciando, y es generalmente una de las primeras observaciones que te hace un revisor cuando está analizando tu manuscrito. Entonces, les voy a dar algunos tips para que esto no les pase y que haya más fluidez en el proceso de desarrollo. Entonces, comenzando por estos pasos de cómo estar realizando este manuscrito, comenzamos por el primero. ¿Qué es lo primero que recomiendo y que otros investigadores recomiendan en las guías? Al final les voy a dejar las referencias para que ustedes puedan revisar en dónde me basé prácticamente en esto, y algunas son de experiencia. Pues no hay una receta, eso es lo que quiero que quede bien claro, pero digamos que al menos a mí me ha funcionado para no tener tantos problemas. El paso número 1 es preparar las figuras y las tablas. Ustedes acaban de terminar sus experimentos y ya deben de tener resultados. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? De todo lo que yo trabajé, puede ser un proyecto corto, puede ser un proyecto que me llevó 5 o 10 años y apenas lo estoy concretando. Ustedes tienen que saber qué material es el importante para publicar, o qué quieren publicar en este determinado momento, si es que va a ser un estudio de otros 5 o 10 años y quieren dar, digamos, una especie de resultados previos, que nunca son resultados preliminares. Eso también hay que tenerlo bien claro, y no se sugiere nunca en título de un manuscrito que ustedes pongan preliminares, porque desde que, en mi caso, por ejemplo, como revisor, yo veo esto y digo, bueno, ¿por qué no te esperas mejor y hasta que tengas completo el artículo, pues lo publicas y que tenga mayor impacto o trascendencia los resultados? Entonces, una vez de que estoy seguro qué figuras y qué tablas, qué resultados quiero mostrar, tengo que saber si lo voy a representar como figuras o lo voy a representar como tablas. Eso también tiene que ser a criterio del investigador. Por ejemplo, les pongo de su lado derecho aquí los resultados escritos en tabla y los mismos resultados expresados en figuras. Ustedes observan en la parte de la tabla, nos divide en 4 grupos ecológicos y nos da una estación, una característica, que serían aquí 1, 2, 3, 5 características distintas, y yo puedo perfectamente entender que para esta característica el 91.3 del grupo 1 la presentaba, ¿no? Eso es una forma, digamos, fácil en que cualquier lector e incluso los revisores pudieran darse cuenta de qué estamos analizando, ¿no? En el caso de la figura, si ustedes observan en la parte de abajo, está representado exactamente lo mismo de aquí arriba, pero el acomodo de los datos no nos está siendo tan claro, si ustedes ven a simple vista esa figura, sobre qué es lo que estamos representando, que la tabla sí me estaría de una forma más de comprender qué estoy representando en esos resultados.
Entonces, hay que tener un poco de criterio sobre qué es lo que tenemos que mostrar, si una tabla o una figura. Y aquí les pongo, por ejemplo, una cifra vale más que 1000 palabras. Eso también hay que tenerlo bien claro. Mientras menos redacción estemos haciendo y lo podamos hacer más conciso en un gráfico, en una tabla, el artículo va a ser más atractivo y más fácil de comprender. Como recomendaciones aquí es también cuidar mucho la calidad de las figuras, mucho, porque esto también va a depender que un artículo sea completamente atractivo y además no abusar de los colores. Yo sé que una gráfica colorida se puede ver mucho más atractiva que una gráfica blanco y negro. Sin embargo, la mayoría de las revistas cobran por las gráficas a color, figuras a color, y generalmente se prefiere que si no es esencial que la figura o el gráfico que estén mostrando deba de llevar colores, porque el color significa esto y esto y esto, se prefiere que mejor no se ponga así. Evitas costos y es una mayor calidad también generalmente en la publicación. Hay muchos software para poder hacer figuras de alta calidad. A mí me gusta el GraphPad que muestro aquí en la imagen, en la tabla de recomendaciones, porque te permite poder hacer las figuras en diferentes formatos. Eso también a veces las revistas te piden algunas en formato TIFF, en JPG, y va a depender de la revista el tipo de formato que tú quieres. Realmente formatos editables. Entonces, este tipo de software te permite pasar tu misma figura a diferentes formatos. No hay como recomendaciones, por ejemplo, algo es que no dupliquen la información. Lo que ustedes ya describan en el texto, en la parte de los resultados, no lo vuelvan a detallar lo mismo que ya están poniendo en la tabla. ¿Sí? Realmente pueden decir, por ejemplo, en la tabla número 1 se presentan las características de los pacientes de mi grupo de estudio, pero no describir todo lo que viene en la tabla. ¿Sí me explico? Que eso es a veces algo que cometemos de manera muy redundante. Otra es siempre incluir las leyendas y pie de tablas en los pie de figuras o en el caso de las tablas, que se entienda, ¿sí? ¿Cuál es la metodología que estuvieron usando? Los símbolos que están analizando, si pusieron una negrita porque es negrita, y en qué se está representando sus datos, si es mediana, si es media, si es desviación estándar. Y lo que ya comentaba, no abusen de los colores, al menos que tengan un significado. Como paso número 2, podría recomendar que se escribieran los métodos. Si yo ya sé qué tablas, qué figuras, qué datos son los que voy a mostrar, lo siguiente es ahora sí describir específicamente los métodos que yo estoy mostrando ahí. Puede ser un macroproyecto, puede ser un proyecto global, digamos, donde ustedes hayan incluido 20 metodologías distintas, pero para la parte del artículo solamente están utilizando 5, serían las 5 que yo voy a utilizar. Es por eso que recomiendo que esto pueda ser en simultáneo. Entonces, esta sesión tiene que responder a cómo se estudió el problema. Estos datos, cómo los estudiaron ustedes. Y la recomendación sería, solo si su trabajo propone un nuevo método, incluir detalladamente cómo lo hicieron. Si no, si esta metodología que ustedes ya utilizaron, ya la ha hecho todo el mundo o está socializada, solamente citar, ¿no? Esto se hizo bajo el índice fulanito de tal y lo cual se muestra en el artículo tal, ¿no? Y referenciar el autor de esta metodología. No se vale otra vez volver a poner toda la receta de la metodología cuando esto ya está socializado. Evite también agregar comentarios, resultados y discutir desde la parte de metodología. Aquí no se vale comentar nada de que lo hice por esto y por esto y por esto y cambié aquello, sino que eso se puede comentar ya en la parte de discusión o en la parte de resultados propiamente. Puede incluirse aquí también en algunas revistas las consideraciones éticas. Finalmente se describe también en métodos los pacientes y a menudo aquellas que lo manejamos, o al menos todo el mundo en su área de expertise van a publicar, maneja, pues sí las pueden poner por ejemplo. De nomenclatura, para como referencia a la
mundo que trabaja en química sabe que no nos están dando algo tan relevante como para poderlo dejar plasmado en una tabla o en una fibra. Esta sección, entonces, la recomendación es, primero, en la redacción, tener un orden lógico, que cuente una historia clara. ¿Qué hicieron primero? Después, ¿qué pasó? Después, ¿qué sigue? ¿Sí? Y utilizar subtítulos. Por ejemplo, resultados. Primero, extracción. Les voy a hablar de lo que yo hago, por ejemplo. Paso número 1, genotipificación de los pacientes. Paso número 2, correlación de las variables clínicas con X cosa, ¿no? Se ponen subtítulos y cada uno de estos subtítulos yo puedo redactar específicamente con base a alguno de mis objetivos o con base a una de la metodología que yo describí. ¿Qué hice con esa metodología y qué encontré? Que sería la parte que yo voy a redactar acá. En tercer lugar, sería no incluir referencias. Eso es un error muy grave, digamos, en el sentido de que yo pueda estar desde los resultados dando como una especie de discusión y desde aquí ya referenciando a tal cosa, ¿no? Referencia solamente puede llevar, le digo, en la parte de metodología o propiamente ya en la introducción o en la discusión. Aquí sí no se vale esta parte. Como recomendaciones en la parte de estadística es indique qué pruebas estadística está utilizando en los resultados. Y además indique en base a la normalidad de los datos cómo está representando estos datos. Hay tablas de características en las que por conveniencia describimos medianas o medias, porque los datos se ven menos dispersos o etcétera, ¿sí? Hay que tener criterio para esto. Siempre se recomienda hacer pruebas de normalidad a tus datos y dependiendo de si son de distribución normal o no, representar, por ejemplo, los de distribución normal como medias, distribuciones estándar, y los que no tienen una distribución normal, medianas o percentiles, ¿sí? O rangos. Entonces hay que cuidar mucho esa parte porque generalmente son de las que te pueden observar más al momento de que se envíe la publicación. Y otra cuestión también es el número. ¿Cuántos decimales, cuántos dígitos yo voy a utilizar en las cifras que estoy analizando? La mayoría de las revistas recomiendan dos dígitos después del punto. Sin embargo, hay algunas de 3, etcétera. Y ustedes nuevamente tienen que revisar la guía del autor. Finalmente, pero si bien a muchos también dicen, bueno, es la parte más fácil, porque yo ya tenía una idea, ya tenía una hipótesis, va a depender de la habilidad que tenga cada uno. Sin embargo, bueno, lo general es aprender a dar significado a los resultados que ustedes encuentran. Es decir, este resultado que yo encontré, ¿cómo lo explico? ¿Qué explicación puedo yo darle con base a resultados que ya están previamente explicados? No se vale tampoco especular tanto, ¿sí? Ustedes pueden plantear hipótesis y pueden tratar de explicar un resultado con algo que a lo mejor nadie ha descrito. Sin embargo, tienen que medirse, ¿sí? Tampoco pueden ser tan aventurados en decir que acaban de encontrar algo demasiado extraordinario cuando posiblemente no tienen tanto sustento para que esa hipótesis se pueda llevar a cabo. Entonces, quizá es la sección más importante del artículo porque aquí es donde ustedes están diciendo cuál es la relevancia de lo que encontraron. Y otra cosa, esta imagen que pongo acá de la bolsita con el dólar, hace alusión a que de esto depende que te compren o no te compren el artículo. Entonces, si tú tienes una buena discusión, estás dando pie a que el lector, a que el revisor vea que los resultados realmente tienen una alta relevancia y bueno, te lo van a aceptar. Como recomendaciones sería que no repitan la redacción de resultados. Esto es algo muy común que tendemos a hacer, donde iniciamos la discusión con yo encontré o se observó que los resultados tal. ¿Sí? Hay que tratar de parafrasear, ser más directo a la hora de discutir nuestros resultados, no redactarlos tal cual como ya lo habíamos redactado en la parte de resultados. Algo clave en una discusión es generalmente comparar los resultados con el ya publicado, es decir, ver
lo que yo encontré y decir, ¿se parece o difiere de lo que ya se realizó anteriormente y por qué? Y además explicar lo nuevo sin exagerar. Es decir, yo acabo de observar que pasó esto y esto y esto, lo cual previamente no ¿Te habló? Ándame, que no estaba previamente publicado. ¿Cómo? Y, sí, bueno. En esta parte también se vale poner debilidades y sugerencias. Se vale ser autocrítico, ¿sí? Decir en qué falló esta parte de la parte experimental que yo planeé, que se salió de las manos, y qué puedo mejorar, y dar sugerencias. Si alguien quiere seguir con esta línea de investigación, yo sugiero que vaya por esta parte, ¿sí? Y hay que tener muy claro que discutir no es pelear, ¿sí? No tenemos todo el tiempo que decir que nuestros resultados fueron los mejores y que los que hizo fulanito no funcionan, porque no se trata de eso, ¿sí? Sino que ser autocríticos también de nuestro trabajo. La discusión entre las recomendaciones que yo les puedo proporcionar es buscar bancos de frase. A mí me ha servido esto muchísimo, ¿sí? Hay diferentes universidades, por ejemplo, la Universidad de Manchester, les pongo aquí esta liga, si ustedes ponen esta parte de banco de frases de la Universidad de Manchester, van a encontrar una guía de frases para discutir, ¿sí? Y te ponen diferentes, ahorita les voy a mostrar diferentes condiciones para que ustedes tomen muletillas, digamos, de cómo pudieran empezar una discusión o cómo pudieran abordar desde la parte pues, de redacción en inglés, que es generalmente como se publica en la mayoría de los artículos en revistas internacionales indizadas, cómo tener muletillas para poder hacer esta redacción. Antes de mostrar esto, que también hay otras bases de datos, otras frases o banco de frases, como la que está aquí también abajo. Antes de pasar a esto, como recomendaciones son evitar declarar cosas que no pueden respaldar. ¿Qué es lo que les decía? Hay que ser cuidadoso con lo que estamos aseverando, ¿sí? Si mis resultados no me están sustentando una hipótesis tan, digamos, extraordinaria, hay que tratar de moderar el lenguaje, ¿sí? Esto es muy mal visto por los revisores cuando uno no tiene todo el sustento para poder aseverar algo, ¿sí? Segundo, evitar expresiones inespecíficas como temperatura más alta, como altamente significativo, ¿sí? ¿Qué significa altamente significativo? ¿Qué significa temperatura más alta? ¿Con respecto a qué? ¿Sí? Hay que dar cifras, hay que dar altamente significativo, una P menor a 0.00001, a lo mejor yo puedo ya estar dando una idea a qué me estoy refiriendo. Evite también la introducción repentina de nuevos términos. Si ustedes en la introducción nunca habían hablado de un término que ahorita lo están abordando en discusión, sí se vale aquí poder redactar de qué estamos hablando. O simplemente antes de enviar el manuscrito, incluir una sesión que me hace falta que los lectores entiendan desde la introducción para que yo la pueda retomar en la parte de discusión, ¿sí? Otra recomendación sería revisar resultados y discusión. Una vez de que terminen la discusión, impriman o vean la manera de que ustedes vean los resultados y estén comparando. Yo ya este resultado ya lo discutí, este también, a manera de que no les vaya a quedar nada de sus resultados sin que ustedes hayan podido explicar o discutir. Retomando nuevamente a la parte de los bancos de frase, vean ustedes, por ejemplo, el de Manchester, en pantalla se puede observar acá, esta página, es la que les decía, donde hay diferentes recursos de cómo reportar resultados, cómo reportar discusión, cómo escribir métodos, etc. En el caso de discusión, vean marcado en azul que dice indicar o discutir resultados que eran inesperados en mi estudio. ¿Cómo puedo yo utilizar algunas frases, algunas muletillas para hacer esto? Ven, aquí nos dicen, sorprendentemente, X variable se encontró de esta manera, ¿no? O lo que nos sorprendió fue que esto, o no sé, nos da diferentes muletillas, diferentes frases que nosotros podemos partir de estas para poder hacer una discusión más fácil y una descripción de resultados. Se los recomiendo realmente
muchísimo. Aquí, por ejemplo, nos da todas estas condiciones en esta de frases, donde ustedes pueden tomar la condición que ustedes quieran para discutir. El paso número 5 sería escribir una conclusión clara y concisa. Este apartado, si bien puede ser de los más fáciles, a veces también cuesta un poquito entre cómo delimitar qué es lo que yo quiero que el lector se quede al final, ¿sí?, de mi manuscrito. Esta sección tiene que mostrar cómo el trabajo avanza el campo del estado actual del conocimiento. No repetir otra vez todo lo que yo ya dije en resultados, que encontré una diferencia en esto y en esto y en esto y en esto, sino ser más conciso, es decir, todo eso que yo mostré en mis resultados, ¿qué puedo concluir de eso? ¿Sí? ¿Qué puedo decir al final? ¿Qué aporté? Y aquí se vale también nuevamente poder dar una sugerencia de qué es lo que faltó o qué pienso yo continuar con base a estos resultados que yo estoy proporcionando. Como recomendaciones sería, primero, ser claro y conciso, ¿no? Que no sea una conclusión tan grande. Muchas veces algunas revistas no te piden, por ejemplo, conclusión, y al final de discusión uno puede concluir también con un pequeño párrafo. En recomendaciones sería evitar repetir el resumen, que yo ya, que es otra parte que vamos a ver, no incluir declaraciones triviales en sus resultados, lo mismo que decía, no exageren en lo que ustedes están presentando. Pueden sugerir futuros experimentos y señalar que están en marcha. Lo mismo como recomendación, en este banco de frases de Manchester, por ejemplo, viene cómo escribir una conclusión, ¿sí? Del lado derecho pueden ver algunas condiciones en las que dice que expliques la significancia de la contribución de estos resultados, que reconozcas limitaciones, y si ustedes dan clic en alguna de estos subtítulos, les va a dar ejemplos de cómo empezar sí. Por ejemplo, todas estas que ustedes pueden ver aquí a pantalla, de cómo pueden comenzar una redacción de una conclusión. Algo que les... Pero, si no, generalmente les pueden ¿cómo se llama?, rechazárselo, y tienen que preparar este manuscrito para otra revista. Entonces es cambiar otra vez todas las referencias, y si no soy muy bueno como a la hora de citar, esto va a ser todo un problema, ¿sí? Zotero es un programa que está libre, que se enlaza con el buscador que ustedes utilicen, puede ser Chrome, puede ser Firefox, etc. Y este programa también se les instala en su Word. Entonces, al momento de que ustedes están haciendo el manuscrito en Word, este sistema se comunica con todas las referencias que ustedes estuvieron encontrando de manera virtual en PubMed o en el buscador que ustedes utilicen para artículos. Ahorita les muestro un ejemplo, y esto les va a facilitar la vida, ¿sí? Zotero, por ejemplo, tiene, ustedes ven aquí en pantalla, en PubMed, yo estoy buscando un artículo que a mí me interesa, y si ustedes instalan Zotero, les va a aparecer en la parte superior donde tengo marcado aquí en un círculo, perdón, se movió un poquito, en esa carpetita azul que está hacia arriba, al momento de que yo le doy clic, Zotero me hace un repositorio de que ese artículo a mí me interesa, ¿sí? Y me guarda toda la referencia. Entonces, si yo estoy escribiendo ya en el Word y pongo, no sé, estoy hablando de cáncer y dolor, y quiero citar ese artículo, lo único que tengo que hacer es, en Word se me va a habilitar una sección donde viene Zotero, yo le pico ahí que quiero referenciar algo, y me va a mostrar el repositorio. Lo único que yo tengo que poner es Williams, que es el autor de este artículo, y me lo va a citar. Y me va a guardar la referencia hasta el final, ¿sí? Es decir, me va a poner el número, porque generalmente citamos por autor o año, o por un solo número, y al final yo le voy a decir qué estilo quiero que todas las citas, ya que terminé el manuscrito, me cite, ¿sí? Que me ponga las referencias. Lo interesante de Zotero es que yo puedo cambiar las veces que yo quiera
el estilo de citar. Y además, Zotero, por ejemplo, tiene el repositorio de todas las, o casi todas las revistas, ¿sí? Y les puedo mostrar todos los estilos que Zotero maneja. Ustedes ponen ahí en buscar el estilo, el nombre de la revista que ustedes quieren y les descarga un plugin de la forma de citar de esa revista, y lo único que ustedes quieren hacer es, a mi manuscrito lo quiero en forma de la revista Nature, ¿no? Le doy esa, inmediatamente Zotero me va a acomodar toda la revista, a toda mi cita a esa referencia de esa revista. Entonces, esto es realmente algo que nos va a facilitar la vida al momento de citar. ¿Qué más? Tenemos aquí, por ejemplo, ya casi para concluir, la introducción, ¿sí? ¿Cómo tengo que generar la introducción de mi manuscrito? Para la introducción, que sería, tienen que ser ustedes concisos y no dar una lección de historia. Introducción me refiero también a la parte de antecedentes, ¿sí? Que vean que la estoy escribiendo después. Un error que pudiéramos hacer es empezar a escribir la introducción cuando esto no tiene que ser. ¿Por qué? Porque la introducción tiene que tener todo. Y yo hablé en la discusión, ¿sí? Que la discusión se... Entonces, la final, para poder estar con la parte no tanto de historia, de un panorama global y después particular, todas sus objetivos. Al final tiene que quedar muy... y los objetivos, su trabajo. Finalmente, la parte de resumen. El resumen tiene que ser interesante, fácil de entender, sin que yo tenga que leer todo el artículo completo. Esto es muy importante a la hora de que un revisor puede, de cierta forma, analizar su manuscrito para saber si se lo van a aceptar o no. Entonces, esto es parte de lo que tiene que vender para que el manuscrito sea aceptado. Generalmente la estructura es una pequeña introducción con objetivos, una metodología, resultados, conclusiones y muy breve. Generalmente es menos de 250 palabras, ¿sí? Y pasos para organizar su manuscrito, como número 8, recomiendo redacte un título conciso y descriptivo. El título, vean, lo estamos muy largo que puede distraer a los lectores, o títulos que pueden ser muy cortos que también no son tan buenos porque no nos va a hablar tanto del artículo. ¿Sí? En el caso, bueno, la presentación se las puedo compartir con mucho gusto para que puedan ver esta parte, para no demorarme tanto tiempo, ¿sí? Ya para finalizar, en la parte de palabras clave, se recomienda generalmente entre 3 y 5 palabras. Estas dos tienen que ser de las que ya están incluidas en el título, porque estas son como para que busquen su trabajo más rápido. Tienen que complementar lo que el título ya dice o el tópico de la revista. En agradecimientos poner si tuvieron una beca, poner quién financió, y para referenciar estaba aquí esto que les decía, está Zotero, está Mendeley, está EndNote y otros buscadores que hacen lo mismo que Zotero, pero estos, por ejemplo, no son libres. Zotero es gratis. Y al final ya lo que yo les recomiendo es buscar originalidad de su manuscrito, que chequen la gramática y que seleccionen la revista. Este punto es súper interesante, vean. Para todas las revistas generalmente actualmente están buscando plagio. Entonces, si nosotros facilitamos a la revista esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hay programas como Turnitin, que incluso la Universidad de Guadalajara tiene licencias para muchos centros universitarios gratis. Nosotros metemos el manuscrito y te busca similitudes, lo cual es súper importante para tratar de no cometer plagio al momento de redactar, ¿sí? Te puede también instruir en cómo tratar de parafrasear y que no te vayan a considerar que estás plagiando el manuscrito por escribir una similitud, ¿sí? Algo también para la gramática, yo recomiendo Grammarly. Es un programa que sí cuesta, pero que la versión sin costo es bastante buena. Ustedes meten el manuscrito completo y les va a dar aquellos errores más comunes de gramática en inglés y les va a decir cómo lo corrigen. Es buenísimo para tratar también de
mejorar la redacción. Y Doctor Jorge. Sí, mándeme. Disculpe de que lo interrumpa, pero llevamos unos minutos extra que le corresponden al doctor Enrique. Entonces, pues vamos a agradecerle su presentación y le invitamos a todos a acompañarnos a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Si alguien... Sí. Si alguien tiene alguna pregunta y usted lo permite, pues la pueden hacer en su correo electrónico, ¿verdad?